Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Entonces voy a revisar la asistencia. Entonces, por ejemplo, Bastida, bueno, Bastida acabó de llegar. Polvo no ha ingresado. De la Osa tampoco, Mesa tampoco, Ahogar tampoco. Listo. Ahora sí, pueden activar su micrófono. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días, profe. Buenos días, profe. Bueno. Entonces, me demoré porque estaba ingresando y hablando por teléfono, hablando con el profesor Nelson y con el coordinador. Entonces, pues, en cuanto a la prueba, si de pronto, o sea, yo revisé la prueba, ¿cierto? Si de pronto de pronto ustedes miraron alguna pregunta que no coincidía. Igualmente, hay unos estudiantes que me escribieron a mí por WhatsApp. Me escribieron, profe, no entiendo esa pregunta y esto. Y pues no sé qué estudiantes para que confirme. Yo les mostré un pantallazo del libro y les dije, mire, esa pregunta es un ejemplo de la cartilla. ¿Alguno acá le ayudé? ¿Le expliqué? Sí, señor, profe. A Nicole, sí, a Nicole me escribió. ¿Quién más me escribió? ¿Quién más me escribió pues para que le ayudara? ¿Parece que Alejandra? Alejandra, ¿dónde está Alejandra? Bueno, entonces, Presente. estoy preguntando que si fue que usted me preguntó por WhatsApp. Sí, yo te pregunté algo. Sí, sino que le estamos confirmando a los compañeros que los que tuvieron dudas con las preguntas, yo les mostré, les mandé un pantallazo y les mostré que fueron preguntas que saqué de los ejemplos de la cartilla, ¿sí? Y algunas de los talleres, ¿no? ¿Les confirman los compañeros si es verdad o no es verdad? Ahí está. Sí, es verdad. Bueno, entonces pues por si tuvieron algún, igualmente siempre lo he hecho con ustedes, lo he hecho con todos los estudiantes. Si yo me llego a equivocar en una respuesta, ¿sí? Entonces les voy a mostrar cómo sería la metodología. Entonces, ¿cuántas preguntas tenía la prueba de matemáticas? 20. 20. Listo, entonces si yo me equivoqué en una prueba, en una pregunta de matemáticas, entonces 5, la nota del 5 la divido en 20. Entonces 0,25. Si yo me equivoco en una pregunta, entonces yo digo, me equivoqué en esta pregunta, aunque yo la revisé, ¿no? Pero pues no falta que yo me equivoque, ¿cierto? Igualmente existe la posibilidad, no puedo decir que nunca me voy a equivocar, ¿no? Entonces, si llegué a cometer algún error, entonces lo que hago es sumarle 0,25 a la nota. Entonces, si me cometí una pregunta, cometí un error en una pregunta, entonces a todas las notas que hayan obtenido ustedes, a todos les sumo 0,25, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque me equivoqué yo. Esto es para que tengan presente eso, ¿listo? ¿Entendieron, niños? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Pues, tranquilidad a ustedes, porque pues, si no me equivoco. Usted colocó 2.520 y la suma del 0% de la subida. Matius, el micrófono. Vamos al micrófono a todos. Bueno. Sí, pues para tranquilidad de todos, pues explico eso, ¿no? Bueno, entonces, ahora lo que me preocupa es que pues, la semana pasada, el lunes descansamos y el viernes tuvieron prueba. O sea que ni el lunes ni el viernes tuvieron matemáticas, ¿cierto? O sea que, ¿dónde quedamos la última semana? La semana pasada no quedamos en ningún lado, ¿no? Porque ni siquiera empezamos. Entonces, ¿dónde iniciamos? Toca iniciar todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tema con el que vamos a empezar? Nosotros teníamos, ¿tiene alguna pregunta, Dalel? No sé si está aplaudiendo. Entonces, el siguiente tema es potenciación y radicación.
Entonces yo le estaba preguntando a los niños. Yo les decía, antes de empezar el tema, a los de sexto uno le hice estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo contrario? O sea, yo les digo la operación y ustedes me dicen cuál es la operación inversa de la operación que les dije. O sea, si yo les digo qué es lo contrario de sumar 2, ¿ustedes creen que es? Restar 2. Restar. Restar 2. Restar 2. ¿Todos de acuerdo que es restar 2? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. ¿Qué es lo contrario de restar 2? Sumar 2. Sumar 2. Listo. O sea que nosotros tenemos claro que lo contrario de la suma es la resta y de la resta es la suma. O sea, de la suma es la resta y viceversa, ¿no? Va. Bueno, y si fuera de multiplicar, ¿qué es lo contrario de multiplicar? Dividir. 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 Exacto. Dividir sería multiplicar. Y lo contrario de dividir es multiplicar. En este caso, ¿qué es lo contrario de elevar a la 2? Por ejemplo, no decir 5 elevado a la 2, un número elevado a la 2, cualquier número elevado a la 2. ¿Qué sería lo contrario de elevar a la 2? La raíz cuadrada. Entonces, no se dice raíz, bueno, raíz 2. No sé si lo quieran decir así, pero pues lo correcto, sí, digamos, elevar al cuadrado es exponente 2. Y este mismo 2, ese mismo 2, sí, también tiene que aparecer en la operación inversa, ¿no? Porque así como usted suma 2, o sea, más 2, digamos la operación de resta es menos 2, ¿cierto? O sea, estamos hablando del mismo número con diferente operación, ¿no? O sea que en este caso, la raíz cuadrada de un número sería lo contrario de elevar al cuadrado o elevar a la 2, ¿no? Entonces, lo que pasa es que uno puede escribir aquí elevar a la 2, ¿no? Uno puede escribir aquí elevar a la 2 y pues normalmente ustedes lo entienden, ¿no? Entonces dicen elevar a la 2 es colocarle un 2 arriba, ¿sí? Pero pues no es muy común escuchar a ustedes decir la raíz 2, no, ¿cierto? No, se dice la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, elevar al cuadrado, ¿qué es lo inverso de elevar al cuadrado? Sacar la raíz cuadrada, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien? O sea, ¿qué es lo contrario de sacar la raíz cuadrada? Elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado. ¿Y qué es lo contrario de elevar al cubo? Raíz cúbica. Raíz. Sacar raíz cúbica. Ajá. ¿Cómo hasta ahí preguntas o sí más o menos tenían como una idea, más o menos? Profe, tengo una pregunta. ¿Y la inversa de logaritmación? La inversa de logaritmación, logaritmo en esta ocasión no tiene, sí, mentiras, es la función exponencial. Pero esa función la miran hasta noveno, todavía no. Lo contrario de la logaritmación es la exponencial. ¿Listo? Bueno. Pero entonces, pues no se precipiten que todavía no les van, o sea, por el momento les preguntarán si acá es un logaritmo, pero todavía no la exponencial. Bueno. Entonces, ¿desde dónde abarca este tema? Bueno, lo abarcan desde la misma unidad, ¿cierto? No hemos cambiado de unidad. Capítulo 9, ¿cuál es capítulo 9? Potenciación de fracciones. Entonces vamos a mirar el capítulo 9, potenciación de fracciones, y vamos a mirar el capítulo 10, radicación de fracciones, para los que tengan el libro, para que se ubiquen dónde vamos a mirar, ¿listo? Entonces, capítulo 9 y capítulo 10. El capítulo 10 es de la página 116 a la 117. Y el capítulo 9 es de la página 114 a la 115. Son dos páginas por tema, ¿no? O sea, aquí se los ponen muy corticos. Ojo, pero entonces son muy corticos, pero entonces las propiedades son varias, ¿cierto? Pero las resumen en un cuadrito. Bueno.
Entonces, aquí hay una actividad, ¿no? Entonces, la actividad que le propone a usted, le dice, ¿cuál es la manera de escribir sin realizar cálculos de una manera más corta las siguientes expresiones? O sea, ¿cómo puedo escribir el resultado de todo esto de una manera más corta? 2 por 6. 2 por 6. ¿Alguna otra qué? 2 elevado a la 6. Otra respuesta sería 2 elevado a la 6. Otro niño dijo 2 más 6. En otro curso, ¿no? Aquí no lo han dicho. Otro dijo 2 más 6. ¿Cuál de las tres creen que sea la correcta? 2 a la 6. 2 a la 6. 2 a la 6. Entonces, bueno, vamos a mirar. Voy a explicar de pronto por qué su compañera dijo 2 por 6. Pues vamos a explicar en qué caso sí daría 2 por 6, ¿no? Si en vez de tener multiplicaciones tuviéramos sumas, ¿cierto? Si no tuviéramos multiplicaciones y no tuviéramos sumas, ¿qué pasaría? Ahí sí sería 2 por 6. Sí. Y Entonces, usted la suma, la suma de un mismo número que esté repetido muchas veces, ¿sí? Entonces usted la puede resumir en una multiplicación, ¿cierto? O sea, 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Yo conté ahí 6, ¿cierto? Entonces, Es decir, la cantidad de que se suma un número es igual a lo que toca que multiplicarlo. ajá, ahí sería, el 2 está 6 veces, ¿cierto? Por eso lo multiplico por la cantidad de veces, ¿no? En ese caso sí, en este caso no, ¿cierto? En este caso no se puede hacer eso, porque 2 por 6, ¿cuánto le daría? 12. Y vean, por aquí, si llego a multiplicar 2 por 2, 4, y 4 por 2, 64, profe, en total. exacto, 12. y así sucesivamente, o sea, ya en un momentico nos pasamos del 12, ¿no? Entonces por ahí, por ese lado no puede ser, ¿no? Bueno, entonces, esta está errónea, ¿cierto? Esto sería un error, ¿cierto? Esto estaría bien, ¿cierto? Esto también está bien, pero es en suma, ¿no? Esto también estaría bien, ¿cierto? La suma, convertirse en 2 por 6, ¿no? Y ahora vamos a revisar que 2, ¿por qué se puede escribir 2 a la 6? Porque si nosotros nos ponemos a desarrollar esa operación, ¿cierto? Entonces, 2 por 2, ¿cuánto le daría? Ah, bueno, esto estaría mal, ¿no? Sería otro error acá. Ya. Entonces, si yo le hago la multiplicación a estos dos números, ¿cuánto me da? 4. 4. 4. Y ustedes pueden observar que la cantidad de 2 que tenemos aquí afuera, entonces hay 2, 4, 2, ¿cierto? Vea, y aquí continúan los 4, 2, ¿sí miran? Entonces, teníamos 6, 2, ¿cierto? Se multiplicaron, se cogió una parejita y sobraron 4, ¿cierto? Pero la parejita dio 4, ¿cierto? Esa hay que multiplicarla por otro número, ¿no? O sea que ahora, el 4, ¿por quién lo multiplico? Por Por 2. 2. Por otro. Recuerden que la multiplicación funciona a parejas, ¿no? 4 por 2. Y si yo hago ahora esa pareja, ¿cierto? ¿Me sobran cuántos 2? Me sobran 3, ¿cierto? Ustedes pueden observar que aquí continúan los 3 esperando a ser multiplicados por los resultados que se hacen de manera sucesiva, ¿no? Y pues 4 por 2 nos daría este 8 que está aquí, ¿cierto? Se repite el proceso, ¿cierto? Sí. Sí, Se come señor. otra pareja. Se vuelve a tomar otra parejita, o sea, 8 por 2. O sea, teníamos 3, 2, ahora nos quedan 2, ¿cierto?
Y 8 por 2 nos da 16, ¿no? Y podemos observar que ahí nos sobran dos números 2, ¿cierto? Y aquí continúan los dos números 2, ¿no? Ese proceso se vuelve y se repite, ¿no? Ahora ese 16, ¿por quién lo multiplico? Otra vez por Por 2, otro 2. Y 16 por 2 nos da. 32. 32. Ajá. Y nos falta multiplicar por un 2 y llegaríamos a la respuesta, ¿cierto? ¿Por cuál 2 que nos sobra? Mire, este. Y 32 por 2 les daría 64. 34. Y recuerden que nosotros que dijimos que esto era, o sea, 64. Matthew dijo que era 2 a la 6, ¿cierto? O sea, todo esto multiplicado. Vean, nosotros ya multiplicamos todo esto. Ya, nosotros multiplicamos todo esto manualmente, sin saber nada de potencias, ¿no? Y dio 64, ¿no? Entonces, Matthew nos dijo que fue, nos dijo que era ese resultado, todo eso era 2 a la 6, ¿cierto? O sea que vamos a comparar, ¿sí? Porque si yo quiero escribir, vamos a utilizar una calculadora, ¿no? Igualmente es bueno que también se relacionen con las calculadoras, ¿no? Más no que se acostumbren a hacer todo con calculadora, eso sí es malo, ¿no? Bueno, entonces 2 por 2 van 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Entonces ahí tenemos 6 veces. Vamos a mirar si nos quedó bien. Eso nos debe dar en la calculadora 64. Nos quedó bien, ¿cierto? Ahora, si yo lo quiero escribir en la forma que está aquí en la azul, ¿cierto? Y lo voy a escribir aquí, esta forma. Entonces tendría que escribir, oprimir la tecla, pues obviamente escribir primero la base, el 2, y aquí tiene una forma que dice X y un cuadrito arriba, ¿cierto? Entonces lo oprimo esa y me está representando la potencia, ¿no? Y en la parte de arriba le escribo el 6, ¿cierto? Y me daría igual, ¿no? O sea que 2 a la 6 es 64, ¿no? En ese orden de ideas, pues a nosotros nos pidieron el enunciado, ¿no? Nos dijo, escribe sin realizar cálculos y de una forma más corta. Vea, lo que yo hice acá fue, todo esto que hice acá fue realizar cálculos. Eso fue lo que a mí el libro dijo que no hiciera, ¿no? Y fue muy largo. Exacto. Ellos están diciendo de una manera así. Solamente que usted contó cuántos los hay. Escriba Así con solo verlo ya sepa. exacto. O sea, el libro no está interesado en que le dijera que todo eso daba 64, no. Estaba interesado que le diera una expresión rápida, ¿cierto? Entonces, digamos, lo hice de la manera larga para que quedara claro de que el 2 multiplicado 6 veces por sí mismo es 2 a la 6. Queda claro por qué, queda claro de que, o sí queda entendido de que todo esto se puede transformar en 2 a la 6. Sí, señor. ¿O alguna pregunta? Pues, si les quedó claro eso, ustedes me pueden decir cuánto daría en cada caso y por qué. ¿Cuánto daría aquí? Si le agregamos, puede ser. 7 ¿Cuánto? a las 7. Pues, si nos ponemos a contar, Ah, no, 7 a la 8. 2, 3, 4, 5, 7 y 8. ¿Dónde coloco el 7 y dónde coloco el 8? El 7 es la base y el 8 va arriba. Listo. Listo, vamos a hacer lo mismo acá con este. Bueno, y en este caso cuenten cuánto daría el resultado. 10 a la 6. 10 a la 6. 10 a las 6. 10 a la 6. Contemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces el 10, ¿cierto?
Entonces, ¿qué coloco abajo? El 6 y arriba el 10. No, es No, el 10 abajo. 10 primero y después el 6. 10, donde el 6, y el 10 debe estar el 6. 6 arriba. Abajo es el número que se repite, ¿cierto? Y el de arriba es la cantidad de veces, ¿no? Entonces no se le olvide que es la cantidad de veces la que va arriba como exponente, ¿cierto? ¿Queda claro hasta ahí, niños? Sí, o sea, son nociones muy básicas, ¿no? Sí quedó claro. Sí quedó claro. Entonces, no se les olvide que ustedes pueden transformar la suma en una multiplicación y la multiplicación en una ¿qué? División. División. No. O sea, una suma larga, miren. Una suma larga. Se puede hacer una multiplicación. Multiplicación. Multiplicación, ¿cierto? Miren, ahí les estoy mostrando que esta suma larga la pueden transformar en una multiplicación. Y una multiplicación larga, ¿cierto? Una potenciación. Podemos transformar en una potenciación, ¿no? ¿Listo? Es para que tengan, es para que relacionen ambas, ¿sí? Porque ustedes venían de aprender sumas, ¿cierto? A transformarlas en multiplicación. Y ahora transformar una multiplicación a una potenciación, ¿no? Y mire, y está la misma cantidad de veces el 2. En ambos casos está 8 veces el 2, ¿cierto? Pero en uno está en suma y en otro está en multiplicación, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Listo, todo bien, todo bien. Bueno. Esta, ahora sí, pues ustedes saben que su libro tiene una costumbre, ¿cierto? Dice, profe, entonces en una multiplicación y en una suma no cambia tanto. Pues cambia la operación, ¿no? Miren. Sí, o sea, en sí tiene como un parecido, pero pues van a dar resultados diferentes, ¿no? Porque ¿cuánto le va a dar a ustedes aquí 2 por 8? 16. 16. ¿Cuánto le va a dar 2 a la 8? 2 a la 6, ¿cuánto le daba? 64. 64. Si vuelve a multiplicar por 2, si usted vuelve a multiplicar por 2 el 64, ¿cuánto va? 2 a la 15. A la 7, ¿cierto? ¿Y cuánto le da 64 por 2? 128. 124. 120. 128. 128. Si a 128 No digas nada. multiplican por 2, 256. eso sería 256. Pero entonces, recuerden que 64 por 2 sería 2 a la 7. O sea, 128 es 2 a la 7. Por 2 sería 2 a la, A la 8. ¿cierto? Entonces 2 a las 8 le dijeron que era 256. Señor. Entonces ahí, vea, ahí utilizamos, es una manera de uno a veces aprende, por ejemplo, yo hay unas potencias que yo ya me las sé, yo ya sé que 3 a la 4 es 81, ¿sí? Entonces si me preguntan 3 a la 5, entonces pues yo multiplico 81 por 3, ¿sí? Entonces saco ventaja de algunas cosas que me quedan memorizadas, ¿no? Bueno. Entonces, aquí empieza el tema. Recuerden que el tema de ustedes siempre tiene la costumbre, la cartilla, ¿no? De empezar los temas con una situación problema. ¿Quién necesita que repita? La parte de que en lugar de a las 6, a las 8. Es que es una manera como de sacar ventaja, ¿no? Porque miren, ¿cuánto le da, vea, cuánto le da 2 a la 6? Todo le da esto acá, Mati. ¿Cuánto le da 2 a la 6? 64. Listo. 2 a la 6 es 64, ¿no? Y si yo a todo eso le agrego un 2, si yo a esto le agrego un 2, ¿en qué cambia? 28. Por eso, pero ¿en qué cambia? ¿Sigue siendo 2 a la 6 o 2 a la 7? No, 2 a las 7. 7. Y si usted ya sabe que 2 a la 6 es 64, pues a 64 lo multiplica por 2, se convierte en 2 a la 7
O 64 por 2, ¿cuánto le daría? 128. Exacto. Y si ahora usted le agrega otro 2, 2 a la 8. entonces ya no sería 2 a la 7, sino sería 2 a la 8. Y para yo calcular cuánto da 2 a la 8, sabiendo cuánto da 2 a la 7, pues a 128 lo multiplico por 2. ¿Cuánto le daría? 250. 256. 56. Como utilizando la anterior para sacar la siguiente, ¿no? Es como una estrategia, ¿no? De acuerdo. Gracias, profe. Como estrategia. Hay algunos resultados que ustedes se los van a aprender sin querer queriendo, ¿sí? Que ustedes simplemente se le memorizan. Ustedes saben que hay cosas que ustedes les dicen, no sé cómo se me quedó memorizado, pero me lo sé. Bueno, vuelvo y les digo, entonces la cartilla de ustedes tiene la costumbre de empezar un tema, ¿cierto? Con una situación problema. En este caso, ¿qué dice? La cartilla dice que Valentina partió una barra de mantequilla por la mitad, ¿cierto? Luego tomó una de las dos partes y la partió por la mitad. Y luego tomó la partió por la mitad y le salieron dos nuevas partes, ¿no? Bueno, entonces, si quieren este ejercicio, si tienen una hoja por ahí reciclable, la pueden utilizar, ¿listo? Entonces, muéstrenme con las cámaras, muéstrenme que tienen una hoja reciclable allá, ¿listo? Yo estoy buscando la mía acá. Una hoja que vayan a romper, necesito que rompan una hoja, ¿listo? Profe, ¿para qué es que se me está trabando el internet? Para hacer el ejemplo que está ahí. Ah, ok. Aquí tengo la hoja reciclable. Ya la encontré. No importa que sea rayada. No, no importa. No porque la vamos a romper, mejor que sea rayada, que ya no sirvan. Estoy viendo las cámaras. Listo, profe. Vengan. ¿Listos para romper la hoja? Listo. Entonces vamos a romper la hoja, pues siguiendo haciendo de cuenta, vamos a hacer de cuenta que esta hoja, ¿cierto? Es la barra de mantequilla, ¿no? Entonces, vean lo que hizo Valentina con la barra de mantequilla. Entonces, cogió la barra de mantequilla y la partió por la mitad. Entonces, vamos a partirla por la mitad. ¿Listo? Entonces, la Listo. vamos a partir por la mitad. ¿Listo? La van partiendo por la mitad. La van partiendo. No importa que se les corra un poquito, la van partiendo. Pues para que vayan entendiendo, ¿no? Lo que va a pasar en este caso. Listo, profe. Listo, en pantalla voy a mirar a ver cuántos pedacitos tienen. ¿Cuántos pedacitos tienen? 2. ¿Listo? 2. Bueno, entonces, que vayan entendiendo ahí, voy a ir subrayando, ¿no? Entonces, Valentina partió por la mitad. Entonces, miren, hasta ahí vamos nosotros, ¿cierto? Y dice que van a tomar una de las dos partes, o sea que suelten una y tomen una de las dos partes, miren, tengan una sola hora en la mano. Entonces, luego tomó una de las dos partes, todos toman una sola hoja, la otra la dejan por ahí al ladito, ¿listo? Entonces, ¿qué le hicieron a la otra mitad? ¿Qué le hizo Valentina a esta mitad? La partió por la mitad. Entonces, vuelven a repetir el proceso, ¿no? Entonces, recuerden partirla en la misma dirección, ¿no? Ya, no la vayan a partir así, ¿no? Partan en la misma dirección, ¿no? Listo, así. ¿Listo? Ya, pues, si ya la dividieron así, listo, le faltaría es partirla, ¿no?
¿Listos? Entonces todos tenemos 2. Bueno, y luego, ¿qué hizo con esa mitad? La partió por y ahora Lo mismo. y dividió una de las dos. O sea, en otras palabras, le está diciendo, de esas dos nuevas partes que salió, deje una y tome una, ¿cierto? Entonces queda con una. Quedan con una, ¿no? Pues, y esa también, ¿qué le van a hacer? La vamos a dividir. Vamos a partir. Listo. Y vuelven y la dividen, ¿cierto? O sea, toca volverla a dividir. Está más pequeñita, ¿cierto? ¿Y qué hizo con este pedacito, cierto? Mire, aquí están los dos pedacitos. Entonces, en la cámara los vamos a mostrar todos, miren. Eran así. Este fue el primero que nos sobró, ¿cierto? Después salió uno más pequeñito, que también nos sobró. Y de ese más pequeñito nos sobró otro, ¿cierto? O sea que quedamos con uno, el más delgadito, ¿cierto? Quedamos con 2 delgaditos, uno mediano y uno más grande, ¿cierto? ¿Qué hizo Valentina con este último pedacito de mantequilla, no? Pues simbolizando que Lo puso en un pan. El pan. ese es el que utilizó ¿para qué? ¿Para qué? Para esparcirlo por un pan, ¿no? Entonces, es para que miren, ¿sí? Por medio de una simple hoja, ¿cierto? Representándola para que le hagan el procedimiento. Entonces, ustedes pueden mirar, si ahora unen las partes, ténganlas ahí al ladito para que vayan mirando las partes, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó la hoja de ustedes? Ustedes tenían una hoja, mírenla. Mírenla acá, ¿cierto? Ustedes tenían esta hoja al inicio así de larga, ¿cierto? Ténganla ahí en el escritorio para que la vayan mirando, ¿no? Sí, en su escritorio. Ténganlas ahí pegaditas, ¿cierto? Entonces tenían las 3 juntas, ¿cierto? Al inicio así, ¿no? Luego, ¿qué le hicimos? La La partimos a la mitad. A la mitad. O sea que salieron 2 pedazos grandes. Salió este pedazo grande con estos 2, ¿cierto? Con estos 3 pedacitos que sabemos que estaban divididos, ¿cierto? Eso. Luego, ¿qué pasó con esta mitad? ¿Qué le pasó a esta mitad? La dividimos a la mitad. La volvieron a dividir a la mitad, ¿cierto? O sea, esta mitad, ¿qué le pasó? La dividieron, ¿cierto? Y luego, ¿qué le pasó a esas 2 nuevas mitades? De que cogieron una y la dividieron. Lo dividieron otra vez en 2, ¿cierto? O sea, a este pedacito más, de estos 2 pedacitos pequeñitos, tomé uno y volví y lo dividí en 2, ¿cierto? O sea que, ¿cuánto vale el poquitico que le quedó aquí el pedacito que le quedó aquí a Valentina se llama, ¿cierto, Valentina? ¿Qué fracción de barra le quedó de mantequilla? Entonces, para que ustedes miren aquí nuevamente la explicación. Tenía una unidad, ¿cierto? Y la partió en 2 pedacitos. ¿Cuánto sería? Un medio y un medio, mitad y mitad. Ahora, ese medio o esa mitad, si yo la parto en la mitad, ¿por qué se convierte en un cuarto? Porque si ustedes miran, aquí yo puedo hacer 1, 2, 3 y 4 pedazos, ¿cierto? O sea, ustedes pueden darse cuenta que toda la barra, La ¿cierto? unidad la dividieron en 4. O sea, miren los 2 pedacitos acá. Estos 2 pedacitos, ustedes pueden contar, hay 1, 2, ¿cierto? Y dentro de este, ¿cuántos caben? 1, 2. O sea, en total podrían sacarse pedacitos, se podrían sacar 4 pedacitos así de grandes, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué le pasó ahora a ese pedacito? ¿Qué le pasó? Lo dividió. ¿Que es un cuarto?
lo partió en ¿cuánto? En la mitad. O sea que pedacitos así de chiquiticos, ¿cuánto caben en total? ¿Cuánto caben entre todo esto? Si ustedes los pueden, Una unidad. caben 8, ¿cierto? Pueden colocar 8. un pedacito de eso. Por eso se llama 1/8. Entonces, cada vez que ustedes dividan el número abajo, cada vez que dividan por 2, el número se va multiplicando abajo por 2, ¿cierto? 1/2 por 2, dividido en 2, 1/4. Dividido en 2, 1/8. ¿Listo, niños? Entonces ya salen a descanso y seguimos ahorita después del descanso. Chao.